aroma a café recién molido y grasa vieja impregnaba cada rincón del café central. Era un olor que se pegaba a la ropa, al cabello, al alma. Un olor que para Elena Rojas significaba las 6 de la mañana, el tintineo de las tazas y el murmullo de las primeras conversaciones del día. Elena era una de esas personas que parecían fundirse con el ambiente. Tenía 25 años, una melena castaña siempre atada en una coleta pulcra y unos ojos cansados, pero observadores, que habían visto más de lo que su juventud sugería. Llevaba en el café central desde los 18, sirviendo mesas, limpiando derrames y escuchando las historias inconexas de los parroquianos habituales. El café central no era un lugar elegante. Ubicado en una esquina polvorienta del centro de la ciudad, había visto mejores épocas. Sus paredes, antes de un blanco impecable, ahora lucían un tono amarillento por el tiempo y el humo de cigarrillo, a pesar de la prohibición. Las sillas de madera chirriaban bajo el peso de los clientes, y la barra de metal, pulida por millones de paños, tenía cicatrices que contaban sus propias historias. Pero a pesar de su aspecto desgastado, el central tenía un alma. Era un refugio para los madrugadores, los solitarios, los trabajadores que buscaban un café fuerte antes de enfrentarse al caos de la ciudad. Esa mañana en particular, un martes de principios de octubre, el ambiente era el habitual. Don Ramiro, el dueño del café, un hombre fornido con un bigote espeso y manos que habían amasado miles de panés, estaba en la cocina, el ritmo de su amasadora resonando como un latido constante. Martín, el cocinero, un joven de pocas palabras pero hábil con la espátula, preparaba las primeras órdenes de huevos revueltos. Y Elena se movía entre las mesas, un plato de pan dulce en una mano y una cafetera humeante en la otra. Entre los clientes habituales, el profesor leía su periódico con un ceño fruncido, doña Carmen tejía un suéter color pistache mientras sorbía su té de manzanilla, y Jorge el búho, un taxista nocturno, terminaba su turno con un café con leche y una mirada perdida. Todo era normal. Demasiado normal. Fue alrededor de las 8 de la mañana cuando Silvia entró. Silvia era la otra camarera del turno de la mañana. Tenía 22 años, una sonrisa fácil y una energía que a menudo contrastaba con el cansancio de Elena. Su cabello rubio, teñido y descuidado, enmarcaba un rostro atractivo, aunque a veces, demasiado ingenuo. Silvia solía llegar justo antes de las 8, siempre con prisa, siempre con una disculpa por su retraso habitual. «Buenos días, mundo», saludó Silvia, con su habitual optimismo, mientras se dirigía a la cocina para ponerse el delantal. Elena le sonrió, un poco por la costumbre, un poco por el contagio de su alegría. Silvia era como un rayo de sol en la penumbra del central. El día transcurrió como cualquier otro. Elena y Silvia trabajaron en perfecta sincronía, sirviendo, limpiando, bromeando con los clientes. A mediodía, el central se llenó de oficinistas que buscaban un almuerzo rápido y económico. La hora pico era un torbellino de pedidos, platos sucios y el constante zumbido de las conversaciones. A las 3 de la tarde, con la afluencia disminuyendo, ambas se sentaron en la barra a tomar un respiro, compartiendo un plato de arroz con leche que Martín había preparado. «No sé cómo lo haces, Elena», dijo Silvia, bostezando. «Este trabajo me agota el alma». Elena se encogió de hombros. «Es lo que hay. Además, ya le agarraste la maña. Hace unos meses eras un desastre». Silvia rió. «Cierto. Y tú me tuviste paciencia». «Gracias». Miró su reloj. «Bueno, me tengo que ir. Tengo una cita importante». Elena la miró con curiosidad. Silvia solía ser reservada con su vida personal, pero en las últimas semanas había notado un brillo diferente en sus ojos, una prisa inusual al final de su turno. «Ah, ¿sí? Algo serio». Silvia sonrió, un rubor tiñendo sus mejillas. «Puede ser. Te cuento mañana». Se levantó, se quitó el delantal y lo dobló cuidadosamente. «Nos vemos, Elena. Cuida el changarro». «Cuídate, Silvia», respondió Elena, sin darle mayor importancia. La gente iba y venía en el central. Las vidas se cruzaban y se separaban. Era parte de la rutina. Elena terminó su turno a las 7 de la tarde. Don Ramiro estaba cerrando la caja, contando las monedas con su rostro concentrado. «¿Silvia se fue bien?», preguntó don Ramiro, sin levantar la vista. «Sí, se fue como a las 3. Dijo que tenía una cita importante», respondió Elena. Don Ramiro solo asintió. Para él, sus empleados eran como un reloj. Mientras funcionaran a la perfección, no había necesidad de preguntas. A la mañana siguiente, el miércoles, Elena llegó al café central a la hora de siempre, antes del amanecer. La cocina ya estaba en funcionamiento,
El aroma a café era aún más fuerte. Pero había algo diferente en el aire. Un silencio extraño, una tensión casi imperceptible. Martín estaba en la cocina, su rostro inusualmente serio. Don Ramiro estaba junto a la cafetera, frotándose el bigote con una preocupación evidente. ¿Todo bien, don Ramiro?, preguntó Elena, sintiendo una punzada de inquietud. Don Ramiro levantó la vista, sus ojos oscuros y preocupados. No ha llegado. Elena frunció el ceño. ¿Quién? Silvia. Don Ramiro asintió. Sí. Y no contesta el teléfono. No es normal en ella. Es impuntual, sí, pero nunca falta sin avisar. Y nunca sin contestar. Elena sintió un escalofrío. Silvia podía ser un poco despistada, pero era responsable con su trabajo. Y su teléfono era su extensión. Quizás se le hizo tarde. A veces le pasa. Pero don Ramiro negó con la cabeza. Llamé a su hermana, a un par de amigas que conozco. Nadie sabe nada. No durmió en su casa anoche. Un nudo se formó en el estómago de Elena. De repente, la cita importante de Silvia la tarde anterior adquirió un matiz siniestro. ¿Con quién se había encontrado? ¿Por qué no había regresado a casa? El día transcurrió con una sombra de preocupación en el café central. Cada vez que la puerta se abría, Elena esperaba ver la cabellera rubia y la sonrisa de Silvia, pero solo entraban clientes, ajenos a la creciente ansiedad de los que trabajaban allí. El teléfono de Silvia seguía sin respuesta. Sus amigas estaban preocupadas, su hermana, desesperada. A última hora de la tarde, don Ramiro tomó una decisión. No podemos esperar más. Voy a ir a la policía. La noticia de la desaparición de Silvia se extendió como un reguero de pólvora en el pequeño círculo del central. La policía, sin embargo, no parecía tomarlo muy en serio al principio. Una joven. Probablemente con un novio nuevo. Ya regresará, dijo el oficial de turno con una condescendencia que hirió a don Ramiro. Pero el persistente ruego del dueño del café, la insistencia de la hermana de Silvia, y el hecho de que no hubiera rastro de ella, ni en su casa ni con sus contactos habituales, finalmente los obligó a iniciar una investigación preliminar. Elena se sentía extrañamente culpable. Si tan solo le hubiera preguntado más a Silvia sobre esa cita. Si tan solo hubiera prestado más atención. Pero Silvia era reservada, y Elena, por respeto, nunca había indagado demasiado. La policía regresó al café central al día siguiente, el jueves. Dos detectives, un hombre mayor de rostro cansado llamado detective Ramos, y una mujer joven, de mirada aguda y eficiente, la detective García. Interrogaron a don Ramiro, a Martín y a Elena. ¿La vio irse?, preguntó Ramos a Elena, su voz monótona. Sí. A las 3 de la tarde. Dijo que tenía una cita importante, respondió Elena, intentando recordar cada detalle. ¿Sabía con quién?, preguntó García, su mirada fija en Elena. Elena dudó. No. No me dijo nombres. Solo que, puede ser serio, punto. ¿Algún cambio en su comportamiento últimamente?, inquirió Ramos. ¿Algún problema con alguien? ¿Deudas? ¿Un novio? Elena negó con la cabeza. Silvia era alegre. Un poco despistada, sí. Pero no vi que tuviera problemas. No hablaba mucho de su vida personal. En los últimos días, parecía más feliz. Como si estuviera emocionada por algo. Por esa cita, supongo. ¿Tenía algún secreto? ¿Algo que le preocupara? Elena pensó en la reserva de Silvia, en los pequeños gestos que indicaban que había más de lo que mostraba. Pero no tenía pruebas, solo intuiciones. No lo sé, detectives. Ella era mi compañera, no mi confidente. Los detectives también interrogaron a los clientes habituales. El profesor, doña Carmen, el búho. Nadie tenía información útil. Silvia era una figura amable en el fondo de sus vidas, pero no una parte intrínseca. La desaparición de Silvia se convirtió en el tema principal de conversación en el café central. Los clientes especulaban, susurraban, observaban con morbo a Elena, como si ella, por ser su compañera, debiera saber algo. La ausencia de Silvia era un vacío palpable. Su risa ya no resonaba, su energía ya no iluminaba el lugar. El central se sentía más gris que nunca. Elena, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. La inacción de la policía, la sensación de que Silvia era solo un número en una larga lista de desaparecidos, la carcomía por dentro. Conocía a Silvia. La había visto crecer en el café. Era más que una compañera,
Era una parte de la rutina, un pilar, por pequeño que fuera, de su mundo. Decidió hacer su propia investigación, en paralelo a la oficial, con la discreción que había aprendido en el café, observando sin ser vista. Su primer paso fue hablar con la hermana de Silvia, Laura. Laura era unos años mayor, más pragmática y visiblemente devastada. «Elena, por favor, ayúdame», le rogó Laura, con los ojos hinchados por el llanto. «La policía no hace nada. Dicen que es común. Pero Silvia nunca haría esto». Elena la consoló. «Lo sé, Laura. Haré todo lo que pueda». Laura le dio la dirección del pequeño apartamento de Silvia, en un barrio de clase trabajadora, a unas cuantas paradas de autobús del Central. Ya la policía lo registró, pero quizás tú veas algo que ellos no vieron. Algo que solo tú, que la conocías, puedas entender. El apartamento de Silvia era pequeño y desordenado, con un aire de transitoriedad. Ropa esparcida, libros a medio leer, tazas de café vacías. La policía había dejado todo revuelto. Elena se movió por el lugar, no buscando pistas obvias, sino una sensación, un rastro de la persona que era Silvia. Encontró un pequeño diario escondido bajo su colchón. Era un cuaderno con tapas de tela, casi lleno. Elena dudó. ¿Era ético leerlo? Pero la desesperación la empujó. Si era la única forma de encontrar a Silvia, lo haría. El diario de Silvia era una ventana a su mundo interior. Hablaba de sus sueños de abrir una floristería, de su frustración con el trabajo en el café, de su anhelo de algo más en la vida. Y luego, en las últimas páginas, Elena encontró lo que buscaba. Las entradas se volvían más emocionantes, más secretas. «He conocido a alguien. Es diferente. Tan elegante, tan atento. Me hace sentir especial. Me ha invitado a salir. No sé si debería. Es de otro mundo, de otro estatus. Pero me atrae. No me mira como los demás. Me está llevando a lugares que nunca imaginé. Cenas caras, coches lujosos. Me siento como en una película. Mamá y Laura no lo entenderían. Tiene un nombre tan peculiar. Lo llamaré el Caimán. Es una broma entre nosotros. Porque es tan poderoso. Y un poco misterioso. Hoy me propuso algo. Me dijo que podría cambiar mi vida. Darme la oportunidad que siempre he querido. Dejar el café, viajar. Me da miedo, pero a la vez, siento que es lo que siempre he estado esperando». La última entrada, fechada el día de su desaparición, era breve y cargada de una extraña euforia. «Hoy es el día. El Caimán. Mi nueva vida comienza». Elena sintió un escalofrío helado. El Caimán. Un hombre misterioso, adinerado, que le prometía una nueva vida. Era un cliché de película, pero la realidad era a menudo más cruel que la ficción. Era obvio que Silvia había caído en las redes de alguien. Pero, ¿quién era el Caimán? ¿Y qué significaba esa nueva vida? Elena no llevó el diario a la policía de inmediato. Sabía que se lo confiscarían, y no quería que lo desestimaran como la fantasía de una joven ingenua. Necesitaba más. Necesitaba un nombre, una cara. Regresó al café central, la cabeza llena de la información del diario. Observó a los clientes, buscando algo, cualquier cosa. ¿Silvia había conocido a el Caimán allí? ¿Había alguien en el café que encajara con la descripción de un hombre poderoso y misterioso? Su mirada se posó en un hombre que no era un habitual, pero que había estado viniendo al central con más frecuencia en las últimas semanas. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, siempre con un traje caro, aunque un poco arrugado. Tenía una mirada penetrante y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pedía siempre el mismo café, un expreso doble, y se sentaba en una mesa apartada, observando a la gente. A veces, Elena había notado que sus ojos se posaban en Silvia. Su nombre era Leonardo Aguirre. Elena lo había escuchado una vez al ver su tarjeta de crédito. Un hombre de negocios, aparentemente exitoso, pero con un aire de secretismo que la había inquietado. ¿Podría ser él el Caimán? Elena decidió investigar a Leonardo Aguirre. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Sus únicas herramientas eran su discreción y su capacidad para observar. Comenzó por lo básico. Los registros públicos. No era fácil para una camarera, pero Elena conocía a personas. Su primo trabajaba en una oficina gubernamental, y con un pequeño favor y una promesa de un buen desayuno en el central, logró obtener algunos datos sobre Aguirre. Leonardo Aguirre era un empresario inmobiliario.
Un nombre conocido en círculos de alto nivel, pero también con una reputación un poco turbia. Había estado involucrado en varios proyectos controvertidos, algunos con vínculos a personas con conexiones cuestionables. Nada ilegal, aparentemente, pero sí al límite de la ley. Era un hombre con dinero, poder y un historial que sugería que no era ajeno a los tratos en las sombras. Esto encajaba perfectamente con la descripción de Silvia en el diario: elegante, atento, de otro mundo, poderoso, misterioso. Y el Caimán. El apodo tenía sentido para un hombre de negocios implacable que se movía en aguas turbias. Elena sintió una mezcla de terror y determinación. Si Leonardo Aguirre era el Caimán, y si le había prometido a Silvia una nueva vida, ¿qué significaba eso realmente? Decidió acercarse a él con cautela. La próxima vez que Aguirre visitara el Café Central, Elena estaría lista. El viernes por la mañana, Aguirre apareció en el Central, como si nada. Se sentó en su mesa habitual, pidió su expreso doble y se sumergió en su periódico. Elena se acercó a su mesa, la cafetera en mano, el corazón latiéndole con fuerza. «Buenos días, señor Aguirre», dijo Elena, con una sonrisa profesional. Aguirre levantó la vista, sus ojos oscuros e inexpresivos. «Buenos días, señorita». «¿Vio qué tristeza lo de Silvia?», preguntó Elena, con un tono casual, como si fuera un comentario común. «Ha desaparecido. Nadie sabe nada». El rostro de Aguirre no mostró ninguna emoción. «Ah, ¿sí? Qué lástima. Era una buena camarera». Su voz era plana, sin rastro de preocupación o sorpresa. Demasiado plana. Demasiado indiferente. «Sí, una pena». Dijo que tenía una cita importante ese día que no volvió. «Todos estamos preocupados», continuó Elena, observando cada microexpresión en su rostro. Aguirre se encogió de hombros. «La gente joven, siempre con sus prisas. Seguro que aparece». Volvió a su periódico. La conversación había terminado para él. Pero para Elena, el desinterés de Aguirre era una pista en sí misma. Era demasiado perfecto. Un hombre así, que había estado frecuentando el café, que había notado a Silvia, no mostraría al menos una pizca de curiosidad o preocupación. Su indiferencia era sospechosa. Elena decidió que necesitaba una prueba más contundente. Algo que vinculara a Aguirre directamente con la última vez que Silvia fue vista. Recordó que el Central tenía cámaras de seguridad, viejas y de baja resolución, pero cámaras al fin y al cabo. Don Ramiro las usaba más para vigilar que nadie se colara sin pagar que para otra cosa. Las grabaciones se guardaban en un disco duro en una oficina trasera. Esa noche, después de cerrar, Elena le pidió a don Ramiro acceso a las cámaras. «Quiero ver los turnos», le dijo, «para asegurarme de que todo esté en orden». Don Ramiro, aunque un poco sorprendido por su repentino interés en la seguridad, le dio el acceso. Elena se sentó frente al monitor, navegando a través de las grabaciones del martes por la tarde. El tiempo pasaba lentamente mientras observaba horas de rutina del café. A las 2:50 de la tarde, Silvia apareció en la pantalla, sonriendo mientras se despedía de Elena. Luego, se dirigió a la puerta. Y justo en el umbral, un coche oscuro se detuvo. Era un sedán de lujo, el tipo de coche que Rogelio había descrito. Y del lado del copiloto, Elena vio a Leonardo Aguirre, con su traje arrugado, abriendo la puerta para Silvia. Silvia se subió con una sonrisa radiante. El coche se alejó. No había duda, Leonardo Aguirre era el Caimán. Y Silvia se había ido con él. Elena grabó la sección del vídeo con su teléfono. Era una prueba irrefutable, una imagen borrosa pero clara de la última vez que alguien vio a Silvia. Ahora, ¿qué hacía con ella? ¿Ir a la policía? Sí. Pero esta vez, iría con pruebas. Al día siguiente, Elena regresó a la estación de policía, el vídeo en su teléfono y el diario de Silvia guardado bajo su ropa. La detective García la recibió con una expresión de escepticismo. «Señorita Rojas, ya le dijimos que estamos investigando. Las cosas llevan su tiempo». «Tengo algo que le interesará, detective», dijo Elena, su voz firme. Les mostró el vídeo. La expresión de García cambió. La imagen de Silvia subiendo al coche de Aguirre era innegable. Esto es significativo». Elena sacó el diario de Silvia. «Y esto», dijo. «Pertenecía a Silvia. La última entrada habla de El Caimán y de una nueva vida que comenzaría ese día. Y el hombre del vídeo es Leonardo Aguirre». El detective Ramos, que se había unido a ellas, tomó el diario y lo hojeó.
Su rostro se puso serio. Leonardo Aguirre. Ese nombre no es nuevo para nosotros. Es un pez gordo. Pero es intocable. Intocable o no, dijo Elena, Silvia está desaparecida. Y él fue la última persona en verla. La policía, ahora con pruebas tangibles, no podía ignorarlo. Abrirían una investigación formal sobre Leonardo Aguirre. Elena sintió un pequeño rayo de esperanza. Había dado el primer paso. La investigación contra Leonardo Aguirre comenzó en silencio, como una sombra que se arrastra. La policía, consciente del estatus y las conexiones de Aguirre, actuaba con cautela extrema. Sabían que cualquier movimiento en falso podía significar el fin de sus carreras. Elena fue interrogada una y otra vez. Tuvo que repetir cada detalle, cada sospecha, cada palabra del diario de Silvia. Se sentía como si viviera bajo un microscopio, pero soportó la presión por Silvia. Laura, la hermana de Silvia, se aferraba a Elena, viéndola como su única esperanza. Mientras tanto, la ausencia de Silvia en el café central se volvía una herida abierta. Don Ramiro estaba cada vez más taciturno, Martín más silencioso. El ambiente se había vuelto pesado, el olor a café mezclándose con un dejo de tristeza. Los clientes habituales sentían la ausencia, algunos preguntaban, otros simplemente asentían con tristeza al ver la mesa vacía que solía ocupar Silvia. Una semana después de que Elena entregara las pruebas, recibió una llamada de la detective García. Su voz era grave. Señorita Rojas, hemos interrogado al señor Aguirre. Niega todo. Dice que Silvia solo le pidió un aventón, porque iba tarde a una cita. Que la dejó a unas cuadras de su casa y no supo más de ella. ¿Y le creen?, preguntó Elena, con la voz ahogada por la rabia. Su historia tiene agujeros, sí. Pero no tenemos evidencia de que le haya hecho daño. No hay huellas, no hay testigos de lo que pasó después de que se bajara de su coche. Pero el diario, la nueva vida. Él dice que son fantasías de una joven. Y no podemos usar un diario como prueba contundente si él lo niega. Elena sintió que el mundo se le caía encima. ¿Era todo inútil? ¿Leonardo Aguirre, un hombre de su poder, se saldría con la suya? Sin embargo, continuó García, lo estamos investigando de cerca. Hemos congelado algunas de sus cuentas y estamos rastreando sus movimientos. Pero va a ser un proceso largo y difícil. La desesperación se apoderó de Elena. Necesitaba más. Necesitaba saber qué le había pasado a Silvia. Decidió que si la policía no podía o no quería actuar con la suficiente contundencia, ella tendría que hacerlo. Su discreción, su capacidad para observar y para pasar desapercibida, la habían ayudado hasta ahora. Ahora tendría que usarlas de una manera más activa. Comenzó a seguir a Leonardo Aguirre. Era una idea descabellada, peligrosa, pero la necesidad de encontrar a Silvia era más fuerte que el miedo. Se armó con un viejo abrigo, una gorra y gafas oscuras, convirtiéndose en una sombra en las calles de la ciudad. Aguirre era un hombre de hábitos. Sus rutinas eran predecibles. El desayuno en un restaurante de lujo, las reuniones en su oficina o en otros edificios corporativos, cenas de negocios en restaurantes exclusivos. Elena lo siguió en autobuses, en taxis, a veces a pie, manteniéndose a una distancia segura, mezclándose con la multitud. Aprendió sobre su vida, sobre sus conexiones, sobre los pequeños detalles que revelaban su verdadera naturaleza. Lo vio discutir acaloradamente con hombres de aspecto sombrío en callejones oscuros, intercambiando sobres. Lo vio frecuentar casinos clandestinos, donde el dinero se movía con la misma fluidez que el aire. Aguirre no era solo un empresario, era parte de un mundo subterráneo, una red de influencias y negocios ilícitos que apenas rozaban la superficie. Una noche, mientras lo seguía a las afueras de la ciudad, Aguirre se detuvo en una vieja bodega abandonada, en una zona industrial desolada. El lugar estaba oscuro y parecía deshabitado. Aguirre entró, y al poco tiempo, un par de luces se encendieron en el interior. Elena esperó, sintiendo el frío del miedo colándose en sus huesos. ¿Qué hacía Aguirre en un lugar como ese? ¿Estaba Silvia allí? Esperó durante horas, escondida entre la maleza. Finalmente, a altas horas de la madrugada, Aguirre salió de la bodega solo. Su rostro parecía tenso, y se frotó las manos, como si estuviera limpiando algo invisible. Se subió a su coche y se fue. Elena, con el corazón latiéndole desbocado, se acercó a la bodega. La puerta estaba entreabierta. El miedo la paralizaba, pero la imagen de Silvia, la urgencia de saber, la empujó hacia adelante. Entró. El aire estaba frío y viciado, con un olor a humedad y a algo metálico.
La bodega era enorme, llena de maquinaria vieja y cajas apiladas. Elena encendió la linterna de su teléfono, el haz de luz temblaba en sus manos. Caminó lentamente, sus pasos resonando en el silencio. No había rastro de Silvia. Solo el eco de su propia respiración. Entonces lo vio. En el centro de la bodega, un gran toldo de lona cubría algo. Una silueta irregular. Elena se acercó con cautela, su corazón golpeándole las costillas. Con manos temblorosas, levantó la lona. Debajo, había un auto. No cualquier coche. Era un coche de lujo, desarmado, con partes de metal esparcidas por el suelo. La tapicería de cuero estaba rasgada, el parabrisas roto. Y en el asiento del copiloto y pequeño botón de tela, color pistache. Elena lo reconoció al instante. Era el mismo color del suéter que doña Carmen tejía en el central. Y Silvia, esa misma tarde, había estado sentada junto a doña Carmen, riendo mientras la ayudaba a elegir un punto. Ese botón se había desprendido del suéter de doña Carmen, y Silvia lo había recogido, prometiendo coserlo por ella. Lo recordaba. Silvia lo había guardado en su bolsillo, diciendo que no podía perder algo tan bonito. Las piezas encajaron con una frialdad aterradora. Este era el coche de Aguirre. El coche en el que Silvia se había subido. Y lo estaban desmantelando. ¿Por qué desmantelar un coche de lujo a menos que se quisiera borrar pruebas? Elena sintió un grito atorado en su garganta. No había señales de Silvia, ni una gota de sangre, nada. Pero el botón era una señal, un rastro fantasma de la última vez que Silvia había estado allí. Era como si Silvia le estuviera enviando un mensaje desde el silencio. Salió de la bodega, la imagen del coche desmantelado y el botón color pistache grabados en su mente. Tenía que ir a la policía. Otra vez, pero esta vez, el miedo era más fuerte. Sabía que se estaba inmiscuyendo en algo peligroso. Algo mucho más grande de lo que había imaginado. La detective García la escuchó con una mezcla de frustración y asombro. Señorita Rojas, ¿entiende lo peligroso que es esto? No puede seguir a gente así. Podría salir muy lastimada. ¿Y Silvia?, preguntó Elena, su voz teñida de desesperación. ¿Qué hay de Silvia? La policía actuó. Se llevó un equipo forense a la bodega. Las pruebas se recogieron con meticulosidad, las huellas, los restos de tela, los pequeños rastros de ADN. La bodega se convirtió en una escena del crimen. La noticia de la bodega y el coche desmantelado llegó a los medios, aunque sin nombres específicos. Hayan coche relacionado con desaparición de joven, decía un titular. La presión pública creció. La desaparición de Silvia ya no era un caso más, era un misterio que comenzaba a desenmascarar una red más grande. Armando Castillo, el magnate, el padre de Isabella, cuya propia hija había sido encontrada por Rogelio, se enteró del caso de Silvia a través de los medios. Intrigado por la persistencia de una simple camarera y la conexión del caso con un hombre de negocios de dudosa reputación como Aguirre, decidió involucrarse discretamente. Usó sus recursos, sus conexiones, para presionar a las autoridades y asegurar que la investigación continuara con la seriedad que merecía. No por caridad, sino por un sentido de justicia, y quizás, porque le recordaba a la valentía de Rogelio. Mientras tanto, la vida de Elena se volvió más solitaria, más tensa. Se sentía vigilada. Recibió llamadas anónimas con amenazas, y la presencia de coches oscuros merodeando cerca de su casa se volvió común. Aguirre, aunque no directamente acusado, sabía que Elena era la fuente de sus problemas. Había despertado a El Caimán. Elena no se echó para atrás. El miedo era real, pero también lo era la imagen de Silvia, la joven que solo quería una nueva vida. Los forenses confirmaron que el botón color pistache era, de hecho, de la misma composición que el suéter de doña Carmen. También encontraron pequeños rastros de cabello rubio, consistente con el de Silvia, en el asiento del copiloto del coche desmantelado. No había sangre, no había signos de violencia, pero la evidencia era clara: Silvia había estado en ese coche. Y el coche había sido desmantelado para borrar pruebas. Con esta nueva información, la policía obtuvo una orden de arresto contra Leonardo Aguirre. La noticia fue un escándalo. Un empresario prominente, arrestado en relación con la desaparición de una camarera. Los medios se lanzaron sobre la historia, y la cara de Aguirre apareció en todos los periódicos. Pero el arresto no significó el final. Aguirre, con sus abogados de élite y sus profundas conexiones, se negó a hablar. Se declaró inocente y afirmó que la evidencia era circunstancial. Sin un cuerpo, sin un arma, sin una confesión, el caso era difícil.
Elena se dio cuenta de que no bastaba comprobar que Silvia estuvo en el coche de Aguirre. Necesitaba saber qué le había pasado. ¿Estaba viva? ¿O estaba muerta? Y si lo estaba, ¿dónde estaba su cuerpo? La detective García, aunque admiraba la tenacidad de Elena, le advirtió que no se involucrara más. Señorita Rojas, ha hecho más de lo que cualquiera habría hecho. Ahora déjenos hacer nuestro trabajo. Esto es peligroso. Aguirre tiene gente. No está sola en esto. Pero Elena no podía parar. El fantasma de Silvia la perseguía, la urgencia de encontrar la verdad la consumía. Necesitaba ir más allá de las pruebas forenses. Necesitaba entender a El Caimán, su red, sus secretos. Con cada día que pasaba, el Café Central perdía un poco más de su luz. La ausencia de Silvia se sentía como una herida que no cerraba. Elena seguía sirviendo el café, pero sus ojos ya no miraban solo las tazas. Miraban más allá, buscando respuestas en las sombras de la ciudad, en los rincones olvidados donde los secretos se guardaban. Sabía que estaba entrando en un laberinto, y que la verdad, cuando la encontrara, podría ser más oscura y dolorosa de lo que jamás había imaginado. El Café Central se había transformado en un lugar de vigilia, un punto de encuentro para la preocupación. Cada mañana, cuando Elena abría el local, el silencio de la ausencia de Silvia era un eco palpable. Los clientes habituales susurraban sobre la desaparición, sobre el empresario Leonardo Aguirre y las implicaciones de su arresto. La presión mediática era incesante, con reporteros que a veces merodeaban la esquina, esperando una nueva revelación. Elena, sin embargo, vivía en su propio universo de tensión. Las llamadas anónimas se volvieron más frecuentes, y los mensajes amenazantes, aunque crípticos, eran claros: deja de buscar. No es tu asunto. La sensación de ser observada era constante, una sombra fría que la seguía desde la cocina del Central hasta la puerta de su pequeño apartamento. Sabía que Aguirre, incluso desde la prisión, mantenía una red de contactos leales, o quizás, temerosos. La detective García, aunque cautelosa, había desarrollado un respeto a regañadientes por la tenacidad de Elena. La llamó a su oficina un día. Señorita Rojas, necesito que entienda la gravedad de esto. La gente con la que el señor Aguirre se mueve no juega limpio. Usted está en peligro. Elena apretó los labios. ¿Y Silvia, detective? ¿No está ella en peligro? ¿O muerta? García suspiró, su rostro cansado. Sin un cuerpo, sin una confesión, es muy difícil. Aguirre se ha negado a cooperar. Sus abogados están haciendo todo lo posible para que lo liberen bajo fianza. El botón y los cabellos de Silvia en el coche desmantelado son una prueba fuerte de que ella estuvo allí, pero no de lo que pasó después. Entonces, ¿qué hacemos? La voz de Elena temblaba de impotencia. Seguimos cada pista, cada transacción de Aguirre, cada contacto. Hemos descubierto algunas cosas, sí. Proyectos de inversión con fondos de dudosa procedencia, asociaciones con figuras del crimen organizado. Pero todo es indirecto. Nada que lo vincule directamente con la desaparición de Silvia, al menos no por ahora. Elena se dio cuenta de que la justicia era un laberinto para aquellos sin poder. La investigación policial era lenta, burocrática y limitada por las leyes y los procedimientos. Ella necesitaba otra vía. Recordó el breve encuentro con Armando Castillo, el millonario que había presionado a la policía para que tomaran el caso en serio. Aunque era un hombre de un mundo completamente ajeno al suyo, sintió que había algo en él, una lealtad, quizás a su propia hija rescatada, que podría resonar. Era una apuesta arriesgada, pero no tenía muchas más opciones. Con algo de nerviosismo, buscó el contacto de Armando Castillo en línea. Encontró el número de su asistente, Laura, el mismo que Rogelio Morales había usado años atrás. Marcó el número. Laura, eficiente y profesional, la escuchó con paciencia. ¿La camarera del Café Central? Sí, recuerdo que el señor Castillo se interesó en su caso. Elena explicó la situación, la falta de progreso, las amenazas, la sensación de que Aguirre era intocable. Pidió una oportunidad para hablar directamente con el señor Castillo. Para su sorpresa, Laura concertó una cita para el día siguiente. La oficina de Armando Castillo era tan imponente como la recordaba Rogelio, un testimonio de poder y riqueza. Elena, vestida con su mejor ropa, se sintió minúscula en ese vasto espacio. Armando Castillo, sin embargo, la recibió con una seriedad que Elena interpretó como respeto. Señorita Rojas, entiendo que su preocupación por la joven Silvia es profunda, comenzó Armando, su voz grave y autoritaria. He seguido el caso en las noticias.
Es lamentable. Elena le contó todo: el diario de Silvia, el apodo de El Caimán, el vídeo, la bodega, las amenazas. No pidió dinero, ni favores personales. Solo pidió su ayuda para encontrar la verdad. Armando la escuchó con una atención inquebrantable. Sus ojos, penetrantes, la escudriñaban, como si estuviera evaluando cada palabra, cada emoción. Cuando Elena terminó, hubo un largo silencio. Lo que usted ha hecho, señorita Rojas, es extraordinario, dijo Armando finalmente. Ha demostrado una valentía y una lealtad que no se compran con dinero. Se levantó y se acercó a la ventana, observando el horizonte de la ciudad. La desaparición de su compañera me recuerda a la situación de mi propia hija hace años. Un hombre, Rogelio Morales, un trailero, la encontró y me la devolvió. Sin pedir nada a cambio. Su acto de bondad me cambió la vida, y le dio un nuevo propósito. Veo algo similar en usted. Se giró hacia Elena. Leonardo Aguirre es un hombre peligroso. Un depredador que se mueve en las sombras del mundo empresarial y criminal. No es mi costumbre inmiscuirme en asuntos ajenos, pero este caso tiene una resonancia personal. Le ofrezco mi ayuda, señorita Rojas, continuó Armando, su voz firme y decidida. No como una caridad, sino como una inversión. Quiero que entienda que al ayudarla a usted, me ayudo a mí mismo, al mantener la fe en que la justicia, por difícil que sea, puede prevalecer. ¿Qué puede hacer usted, señor Castillo?, preguntó Elena, la voz apenas un susurro de esperanza. Tengo los recursos, las conexiones y el alcance que la policía, por sí sola, no tiene en este tipo de redes. Pondré a mi equipo de investigadores privados a su disposición. Hombres y mujeres con experiencia en estos ambientes. También a mi equipo legal. Y sí, mi influencia para asegurar que este caso no se enfríe en los pasillos de la justicia. La propuesta de Armando Castillo era abrumadora. Era la respuesta a sus oraciones, una luz al final del túnel. Elena asintió, las lágrimas asomándose a sus ojos. Gracias, señor Castillo. De verdad. No sé cómo pagarle. Armando la miró con una sonrisa que apenas alcanzó sus ojos. No hay necesidad de pagar, señorita Rojas. La verdad es suficiente. Ahora, dígame todo lo que sabe, cada detalle, cada sospecha, por más pequeña que sea. Y a partir de hoy, usted tendrá un equipo que la protegerá y que trabajará incansablemente para encontrar a su amiga. La colaboración con Grupo Castillo cambió el juego. El equipo de investigadores privados, liderado por un exagente federal llamado Javier, era un grupo de profesionales discretos y eficientes. Tenían acceso a bases de datos, redes de información y métodos de investigación que estaban fuera del alcance de la policía común. Mientras los investigadores de Castillo profundizaban en la vida de Leonardo Aguirre, Elena siguió trabajando en el Café Central, manteniendo su rutina para no levantar sospechas. Pero ahora no estaba sola. La presencia de Aguirre se había desvanecido de las calles, pero su influencia seguía latente. Elena notaba los coches oscuros, las miradas que la seguían, pero ahora tenía una sensación de seguridad al saber que no estaba desprotegida. A veces, un discreto guardaespaldas del equipo de Castillo se sentaba en el café, mezclándose con los clientes, vigilando. La investigación de Javier y su equipo reveló una red aún más intrincada de lo que la policía había descubierto. Leonardo Aguirre no solo era un empresario corrupto, era el cerebro detrás de una operación de tráfico de personas, específicamente mujeres jóvenes que buscaban nuevas vidas y terminaban atrapadas en redes de explotación. Utilizaba su carisma y su dinero para atraerlas, prometiéndoles glamour, viajes, oportunidades laborales en el extranjero. Silvia no había sido la primera. Había habido otras, jóvenes vulnerables que, como ella, soñaban con escapar de sus realidades. La nueva vida era una fachada. Una vez bajo su control, las mujeres eran transportadas a complejos remotos o propiedades en el extranjero, donde eran forzadas a trabajar o a ser parte de redes ilícitas. Aguirre no las mataba. Las desaparecía. Las borraba del mapa, convirtiéndolas en fantasmas. La verdad era mucho más siniestra de lo que Elena había imaginado. Silvia no estaba muerta, pero estaba atrapada en un infierno. El equipo de Javier rastreó las últimas actividades de Aguirre antes de su arresto. Encontraron evidencia de una propiedad secreta en una zona rural de Hidalgo, una antigua hacienda reconvertida y fuertemente vigilada. Era un centro de operaciones, un punto de tránsito. Y había actividad reciente allí. La información fue compartida con la detective García, quien, al ver la magnitud y la crueldad de la red de Aguirre, se sintió conmovida. La policía,
Ahora, con pruebas irrefutables y el respaldo de Armando Castillo, preparó una operación a gran escala. Elena, sin embargo, tenía una última pieza del rompecabezas. Recordó el diario de Silvia. Había una mención sobre un pequeño dije, un regalo de Aguirre, que Silvia usaba siempre. El Caimán me dio un pequeño talismán. Dice que me protegerá, pero yo creo que me ata a él. Es una pequeña libélula de obsidiana. Elena se lo mencionó a Javier. Es un detalle pequeño, pero Silvia era muy sentimental. Si lo tiene, podría ser una señal de vida. Un amuleto. Javier tomó nota. Los pequeños detalles a menudo eran los más importantes. La operación de rescate fue planeada con la máxima discreción y eficiencia. La hacienda de Hidalgo fue asaltada al amanecer. Fue una incursión rápida y brutal. Los hombres de seguridad de Aguirre, sorprendidos, fueron neutralizados. En el interior de la hacienda, la escena era desoladora. Decenas de mujeres jóvenes, aterrorizadas, encerradas en habitaciones pequeñas. Algunas lloraban, otras estaban en estado de shock. Eran fantasmas que habían sido devueltos a la vida. Entre ellas, con los ojos hundidos y el rostro demacrado, pero viva, estaba Silvia. Cuando la encontraron, estaba acurrucada en un rincón, temblando. Tenía el pelo despeinado y la ropa sucia, pero en su cuello, colgando de una cadena delgada, estaba la libélula de obsidiana. La alegría y el alivio de Elena cuando la noticia llegó al Café Central fueron indescriptibles. Silvia estaba viva. Había sido encontrada. La reunión fue desgarradora. Silvia, visiblemente traumatizada, se aferró a su hermana Laura, luego a Elena. Sus ojos, que antes brillaban con una alegría ingenua, ahora reflejaban un horror que tardaría años en sanar. La historia de Silvia, y de las otras mujeres, salió a la luz. Las promesas vacías, la coerción, el miedo. La red de tráfico de Aguirre era vasta y cruel. Pero gracias a la tenacidad de Elena, y a los recursos de Armando Castillo, la red había sido desmantelada, y Aguirre enfrentaba ahora cargos mucho más graves que la simple desaparición. La policía, con el testimonio de Silvia y las otras víctimas, tenía un caso sólido que, esta vez, los abogados de Aguirre no podrían derribar. Los meses siguientes fueron un torbellino de recuperación y justicia. Silvia recibió apoyo psicológico y legal. Lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir su vida. No era la misma Silvia ingenua de antes, pero había una nueva fuerza en sus ojos, una resiliencia forjada en la adversidad. Leonardo Aguirre fue condenado a una larga pena de prisión por tráfico de personas y asociación delictuosa. Su imperio se desmoronó, sus conexiones fueron expuestas y su nombre quedó manchado para siempre. La justicia, aunque tardía, había llegado. El Café Central volvió a encontrar su ritmo, pero nunca volvió a ser el mismo. La silla vacía de Silvia ahora era un recordatorio de su regreso, no de su ausencia. Elena, la camarera discreta, se había convertido en una heroína silenciosa. Su historia fue contada en los medios, aunque ella siempre restó importancia a su papel, atribuyendo el éxito al equipo de Armando Castillo y a la policía. La relación de Elena con la familia Castillo se profundizó. Armando, impresionado por su inteligencia y su inquebrantable sentido de la justicia, le ofreció un puesto en la Fundación Castillo. No como investigadora de seguridad, sino como directora de proyectos sociales, trabajando directamente en la prevención de la trata de personas y el apoyo a víctimas. Elena aceptó. Era una oportunidad de transformar su experiencia personal en un propósito mayor. Con su conocimiento de la calle, su empatía y su incansable determinación, Elena se convirtió en una fuerza poderosa en la fundación. Creó programas para educar a jóvenes vulnerables sobre los peligros de las promesas fáciles, y estableció refugios y centros de apoyo para las víctimas. Silvia, una vez recuperada, también encontró su propósito. Nunca volvió al Café Central. Con el apoyo de la Fundación Castillo, abrió su propia floristería, un pequeño y colorido oasis que era el sueño de su vida. A veces, Elena la visitaba, y se sentaban entre las flores, compartiendo un café y el silencio de una amistad que había sobrevivido a la oscuridad. Un día, años después, Elena y Silvia estaban juntas en la floristería. Silvia, ahora con una sonrisa genuina y una paz que le había costado mucho ganar, estaba arreglando un ramo de lirios. «¿Recuerdas, Elena?», dijo Silvia, su voz suave. «Cuando me fui de aquí con el Caimán, creí que mi vida terminaba, que nunca volvería a ver la luz». Elena asintió. «Pero no fue así. Luchaste. Y mucha gente luchó por ti». «¿Y tú, Elena?», dijo Silvia, mirándola a los ojos.
Tú fuiste la primera. La que no se rindió. La que me buscó cuando nadie más lo hacía. Elena le devolvió la mirada. Hicimos lo que teníamos que hacer, Silvia. El Café Central siguió siendo un lugar de rutinas y aromas, un refugio para los madrugadores. Don Ramiro siguió amasando su pan, y Martín continuó con sus huevos revueltos. Pero la historia de la camarera desaparecida y la lucha por encontrarla se había convertido en una leyenda local, un recordatorio de que incluso en los lugares más humildes, la valentía y la bondad pueden cambiar el curso del destino. Elena Rojas, la camarera silenciosa, había encontrado su voz. Y al encontrarla, había desenterrado verdades, desmantelado redes, y lo más importante, había devuelto la esperanza a aquellos que, como Silvia, habían sido arrebatados por las sombras. Su vida, que alguna vez olía a café y rutina, ahora tenía el aroma de la justicia y la redención.